Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos. Un programa más a Energía a Granel. Yo soy Marcial González y hoy, más sediento que nunca, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Sediento, ¿por qué? En realidad tengo hambre, fíjate. Vamos Pero a bueno, muy beber, bien. Vamos a beber un poquito de agua. Agüita. Sí. Pero eso es fundamental, tú no sabes. O sea, justamente estaba siguiendo un poco por encima, ¿no? Esto del Artemis 2 y tal. La exploración, Trump diciendo que todo lo que hay de la Luna a la Tierra es suyo. Claro. Menudo pirado. No le basta Y digo, con la Tierra, ¿no? Que también tiene que ser la Luna, lo suyo. Claro, vamos a solucionar primero los problemitas que tenemos aquí, luego ya iremos a la Luna. Entonces estaba pensando, digo, ¡guau! Estaría guapísimo el día que lleguen ahí a los polos de Marte, cojan el agua y la privaticen. Y digan, venga, una botellita de agua de Marte, 1 litro, 300 euros. Que en realidad es lo que quieren. Hombre, por No te lo supuesto. crees. ¿Te crees tú que no van a monetizar cada gramo que traigan de la Luna? O sea, Hombre. vamos, eso va a ser una locura. Es que... Nuevos chalés adosados en la cada oscura de la Luna. En plan, siéntete como en tu casa, algo así, un resort. Con el alquiler más o menos como dentro de la M30 en Madrid. Ahí va a estar el precio más o menos. O sea, ya vas a seguir subiendo el alquiler en Madrid, que cuando haya casas en la Luna, pues el alquiler va a estar más o menos igual. O sea, vivir cerca de Atocha va a ser lo mismo que vivir en la cara oculta de la Luna. Zona tensionada, igual de tensionada. De repente Airbnbs en la cara oculta de la Luna. Cuando ahora Artemis 4 llegue a la Luna y se baje, hay de repente ya montan una casita y le ponen por fuera el candadito la caja con el código. Con la caja con el código. Tal. Gentrificar la Luna, es algo que... O sea, superando los límites del capitalismo. Y, o sea, gentrificas el mundo y ya te queda la Luna por gentrificar ya. Qué loco, ¿eh? ¿Cómo distopía absoluta. Y todo a buscar agua. O sea, bueno, porque es que es una locura. Y minerales raros. Tú sí que eres raro. Y no los minerales. Raro. Bueno, ya saben que sí. Quieren escuchar más cosas aparte de Ismael y yo haciendo tonterías, porque llevamos 2 minutos haciendo tonterías, pueden ir a nuestras redes sociales, a @per_renovable, @siguecorriente, al LinkedIn de Ismael Morales López, que es un crack en LinkedIn, está desbocado, porque estamos subiendo no solo análisis guay, sino formatitos cortos, gracias a Oikos MSP, la agencia de comunicación especializada en energía. Seguimos trabajando con ellos y gracias a eso, pues Ismael y yo no tenemos que sacar tiempo de nuestra vida para producir ese formatito corto, porque la realidad es que tampoco hay de dónde sacar. O sea, yo creo que ya si tengo que sacar más tiempo para hacer estas cosas, para jugar, o sea, para hacer este podcast y para hacer formato corto y tal, ya me quedo sin jugar al Civilization y eso no puede ser. O sea, no hay unos límites que no se pueden permitir y Ismael se queda sin irse a comer un heladito al paseo marítimo de Caletilla, que tampoco puede ser, que no te puedo quitar eso, Ismael, porque ya te me matas aquí. Mi diabetes está, vamos, expectante de que en algún momento se dispare. Además, con un paseo, o sea, eso lo vamos dispensando poco a poco, no te preocupes. Parece perfecto. Ay, qué cansado estoy, Marcial. Pero bueno, sí, estoy cansado. He vuelto de vacaciones cansado. Es que no hemos hablado porque justamente este es el primer programa que grabamos después de Semana Santa. Entonces, claro. Así. Que no es tampoco después de Semana Santa. O sea, que Semana Santa fue hace 2 semanas. Sí, a ver si se va a pensar la gente que le estamos dando un programa grabado hace un mes. Hemos hecho eso, pero hoy no es el caso. No es el caso. Yo voy a beber otro traguito de agua. A ver, porque en verdad, claro. Escasea, escasea. Claro, pero la gente no sabe si esto es agua. O sea, a lo mejor me estoy pegando aquí yo un roncito areuca y la gente diciendo, pues estarás bebiendo agua durante el programa. Qué gracioso, Marcial. Y yo conozco más de un tertuliano que en programas de televisión
No es agua. Le pega. Claro, no es agua lo que tiene la taza. Es su buen anisito del mono, su buena cervecita. Claro, es que al final es lo que te suelta. Porque es muy importante beber agua para hidratarse, porque si no, ¿cómo vamos a estar tú y yo diciendo tonterías tanto tiempo? Pues hay que beber agüita. O sea, somos un 90% agua. Eso quiere decir que aproximadamente un 90% de nuestras tonterías que decimos aquí. Sí, creo que era un 90%. Yo creo que es menos. Bueno, el biólogo eres tú, no te voy a contradecir, pero yo tenía en mente que era menos, joder. 90% agua. Creo que no me he colado porque era algo así. Pero sí, o sea, una gran parte de nuestras tonterías procede de esa molécula que es el H2O. Y como todos sabéis, por favor, justamente insultar todo el mundo a Marcial en nuestras redes sociales con esos reels que estamos haciendo gracias a Oikos MSP. Ismael. Y ese espectacular trabajo que, bueno, según todo el mundo, nos estamos haciendo influencers porque todas las personas que interaccionan con nosotros están diciendo a Marcial, oye, ya puedes comer este mes. Claro, eso me da rabia. O sea, eso me da rabia porque que me insulten. Como si yo trabajara, ¿sí? Bueno, me han insultado. Yo qué sé, chico, pues estará haciendo tonterías el señor. Pero lo que me jode, lo que me fastidia de verdad, es que me digan que estoy cobrando dinero y que me paga Pedro Sánchez. En plan, ojalá, es como, señor, ojalá me pagara Pedro Sánchez por estar yo aquí un día por la tarde grabando esto, diciendo cosas. O sea, ojalá me pagara, sí. Pero no, desgraciadamente no me paga Pedro Sánchez. Pedro, si estás ahí... Claro. Me debes dinero, por lo visto, ¿eh? Porque sí. Estamos aquí hablando de la Agenda 2030 y a mí no me está llegando nada. Cuando te dicen, no, es que tú no sabes lo que estás diciendo. Tienes que ir a este canal /operador algo o de Good Mofa y estas personas te van a decir lo que tienes la pura verdad, Marcial. Y ni eso, te dicen, no, mi primo Charlie, que vive en California y que trabaja en el supermercado... en una empresa muy importante de tecnología y energía a nivel internacional, que obviamente no existe... Te den por culo a ti y a tu primo Charlie. Uy, perdón, estoy diciendo palabrotas. Bueno, ¿te parece si dejamos que nos hemos extendido un montón en esta introducción? Vamos ya con la entrevista porque está muy guay, es un tema que no hemos tocado nunca. Y nada, pues eso. Pues ahora volvemos porque vienen muchas sorpresitas en esta entrevista. Hasta ahora, coger agüita. ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua! ¿Qué te parece, Ismael? Estoy sacando voz. ¿Cómo sería? ¿Cómo diría Camarón? No, como el agua. No, es que yo ahí te llego poco arriba. Pero cantar no solo me sirve para que nuestros telespectadores que nos están telespectando nos digan que qué buen día tengo la voz. Esto, tú te puedes creer. De aquí le mando un saludo a Paco Valverde, que el otro día me escribe Paco Valverde y me dice, te vi medio cantar en un programa y tienes buena voz. Digo, Paco, buena voz, o sea, estás flipando. O sea, Paco tiene mucho oído musical, pero para... Eso es, dedícate a los violines, pero la voz. A escucharme cantar, desde luego, no. Entonces, cantar mal me sirve para que llueva, porque como no ha llovido suficiente este año, cae más agüita y así, eso es. Claro. Todo, o sea, te has tirado todo 2025 cantando, o sea, está claro. El ciclo del agua aquí... lo muevo yo. De nada, Pedro Sánchez, de nada. No me quieres pagar y encima te traigo lluvia. Es que, o sea, no había chemtrails. No había chemtrails. Era lo modifico yo cantando. Es que por Marcial cantando en la ducha. Bueno, lo que sí es verdad es que nosotros, ninguno de los dos tenemos ni idea del agua y por eso hemos traído a una persona que sí que es experta, sí que sabe mucho más de nosotros que el agua, que poco más que sabemos que es H2O y tampoco te creas que sabemos mucho más. Así que hemos traído ni más ni menos que a Sofía Tirado Sarti, que es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigadora del programa de Energía y Clima del Real Instituto del Cano y profesora del área de Economía Cuantitativa en diferentes centros universitarios españoles. Ha sido investigadora de la Cátedra Aquae de Economía del Agua y de la Cátedra UNESCO en Agua y Paz, centrando su investigación en cambio climático, economía del agua, economía circular y econometría aplicada. Sofía, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo solo espero que no me hagáis cantar, que ya he visto que... No,
Esto es una que es encerrona, uno de los Sofía. puntos fuertes. Nada, un placer estar aquí y hablar de agua. A ver si pues los telespectadores y vosotros a aprender un poquito. A ver si soy capaz. Totalmente. Vienes a este programa nominada por nuestro geopolítico de cabecera, que es Ignacio Urbazos, que te ha nominado no una, sino 2 veces esta temporada para venir. Así que vienes de las recomendaciones más altas que puede venir en Energía Granel y estamos seguros que nos vas a aportar un montón de cosas. Básicamente porque al no tener nosotros ni idea de agua, a poco que nos cuentes, pues yo creo que ya, o sea, con que nos digas en plan, mira, pues están los ríos, no sé qué, pues yo creo que ya ahí vamos aprendiendo cositas. Entonces, como sabemos tan poco, vamos a empezar a preguntar algo muy básico, porque al final nosotros queremos ir poco a poco indagando en esto del agua, hasta saber, pues bueno, cómo se te relaciona con la energía, qué implicaciones geopolíticas tiene, y bueno, no solo se relaciona con la energía, sino también se relaciona pues con fronteras y con nuestra vida, porque al final a oscuras podemos vivir, pero sin agua, la verdad que lo veo complicado. Entonces, siendo que el agua es un elemento clave para la vida, te preguntamos, ¿por qué decimos también que es un elemento clave para la transición energética? Así es, pues el agua y la energía son, por así decirlo, dos caras de la misma moneda. Para producir agua necesitamos energía y para producir energía necesitamos agua. Lo típico que se nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en agua y energía, pues que serían las hidroeléctricas, ¿no? Pero la relación va mucho más allá de eso. Y sobre todo en temas de transición energética, en los tiempos en los que estamos, yo lo llamo el elemento oculto porque es un componente estratégico de la transición energética. Por ejemplo, un ejemplo claro, el hidrógeno, ¿no? Que en España, vosotros sabéis más de esto que yo, que en España se ha apostado bastante por él, pues para producir hidrógeno se necesita bastante agua. Y de hecho, la mayoría, el 40% aproximadamente de los proyectos, para que os hagáis una idea, están zonas en España con escasez hídrica. Entonces, si queremos apostar por esta energía, pues vamos a tener que tener disponibilidad de agua. Otro tema importante que también se está hablando, pues en Europa que estamos hablando de autonomía estratégica, que tenemos una dependencia en materias críticas muy importante. Entonces, para extraer esas materias críticas también se utiliza el agua. De hecho, la actividad minera, uno de los recursos en los que es más intensivos es en agua. Entonces, uno de los debates que están ahora en Europa, pues es el debate sobre modificar un poco la Directiva Marco del Agua, que es como el gran paraguas, el gran marco regulatorio de todos los países de la Unión Europea, porque quieren ver si pueden agilizar los procesos para incentivar estas materias primas y defender, ¿no?, esta autonomía estratégica europea. También, ¿para qué se necesita agua? Pues para refrigerar las centrales térmicas y nucleares. ¿Para qué? Pues bueno, vosotros que sois de Canarias o estéis implicados o vivís en Canarias, para el tema de la salación, que es muy importante en regiones que ahora están en la boca de los periódicos, ¿no? Como puede ser Oriente Medio. Y luego en Irán. Irán, antes de que pasase todo esto, estaba con una serie de protestas sociales que uno de los factores que las había desencadenando era el agua, ¿no? Entonces, bueno, me he ido un poco del foco de agua y energía, pero sí que es verdad que es clave. O sea, os he dado así los ejemplos más típicos, pero también para la digitalización, pues el tema de los centros de datos, que yo hasta la fecha no he sabido realmente cuánto agua consumen, porque he visto estimaciones muy diferentes, también se necesita agua. Y no solo la energía necesita agua para producirse, sino desde el sector también se están haciendo muchos esfuerzos, porque ha salido una nueva directiva que es de aguas residuales, que lo que busca es que en algunas depuradoras se consiga la neutralidad energética. Entonces, para conseguir la neutralidad energética, pues no va a quedar otra que esos lodos, ¿no?, que se producen cuando depuramos el agua, transformarlos en energía. De hecho, y eso pues en biogás o biometano. De hecho, he estado esta mañana justo en un evento y hablaban del potencial que tiene en Europa y que los científicos apuestan mucho por él, pero parece ser que en España el mercado aún no termina de arrancar. Entonces, así a grandes rasgos, pues hay una interdependencia clara entre agua y energía y esta se ha visto reforzada con todo el tema de la transición energética, más Bueno, allá de los tradicionales usos, sí. por añadir una intersección más entre agua y energía, es que todas las fuentes de generación de energía, menos la solar y la eólica, lo que hacen es hervir agua. O sea, generación con diésel, con gas, nuclear, o sea, la que te eches en cara, todo lo que hace es hervir agua para generar vapor y mover una turbina. O sea, eso lo hacen
todas. Y es más, voy más allá, porque el otro día, hablando de las misiones estas de Artemis a la Luna, hablaba con un periodista que me preguntaba por un material que se quieren traer de la cara oculta de la Luna, que es el helio 3, que serviría para acelerar las reacciones de fusión, de la energía nuclear de fusión y no sé qué en el futuro. Y estoy diciendo, vale, estamos hablando de ir a la Luna para traernos un material que moverá unos reactores de fusión nuclear que llegarán dentro de 100 años, o sea, todo súper futurista para generar calor, para hervir agua. O sea, que me refiero que hasta lo que estamos hablando de dentro de 100 años, seguimos necesitando el agua para todo. O sea, porque no se nos ha ocurrido otra forma de generar energía que no sea hervir agua. Pues bueno, pues nos gusta hacernos té y café, cada uno lo que quiera. Entonces, claro, al final, el agua no solo tiene relación súper cercana con la energía, sino como también has comentado, con otros aspectos sociales. Entonces, ¿cómo puede ser de diferente la relación de un país o, digamos, la geopolítica de un país teniendo o no teniendo agua? ¿En qué influye que un país tenga más o menos agua? Pues eso es clave. O sea, tener más o menos agua es clave en la geopolítica y en las dinámicas de poder que se forman dentro de un país. De hecho, nosotros cuando hablamos de agua, hablamos no solo de cantidad de agua, sino también de calidad. Por ejemplo, un ejemplo típico es en el Congo. Para que os hagáis una idea, el Congo es es el país donde hay más agua per cápita por persona. Pero ¿qué ocurre? Que un 80% de la población no tiene acceso a ese agua o ese agua no es de calidad. Entonces nosotros cuando hablamos de agua, pues no solo de tener o no tener agua, porque ni es bueno el exceso, ni es bueno la falta, ya sea inundaciones o sequías, si necesitamos también agua de calidad. Entonces cuando hablamos de tener agua en calidad, agua suficiente y en el momento en que no la necesitamos, pues hablamos de seguridad hídrica. Entonces, pues hablando un poco de Oriente Medio, ¿no? Lo que estamos leyendo en los periódicos, en Oriente Medio pues los llamamos los petroestados, pero realmente son hidroestados. ¿Qué ocurre? Pues que son desiertos donde no tienen ríos permanentes, el agua que tienen, si es que la tienen, es agua subterránea, que muchas veces no es fácil acceder a ella, entonces gracias al dinero del petróleo consiguieron generar plantas desaladoras que abastecen a la población aproximadamente un 90% del agua en países como Qatar o en Omar, viene del agua potable, viene de la desalación. En Arabia Saudí es un 70% porque depende más de agua superficial, pero a grandes rasgos todos los países del Golfo dependen del agua. En Irán no tienen tanta dependencia con desaladoras porque tienen embalses, pero que cada vez están más secos, no solo porque haya menos cantidad o por el cambio climático y los efectos adversos, sino por una mala gestión y sobre todo en temas, en este caso, en este país, que en temas de agricultura. Entonces, por así decirlo, el agua condiciona todas las dinámicas. En España, ¿no? Muchas veces he hablado de la España húmeda, ¿no? Y de la España seca. Es verdad que hay discusión de toda España seca. O sea, el problema que hay del agua es que nosotros queremos agua, ¿no? Bueno, como todo en la vida, ¿no? Queremos agua en un momento determinado, en un espacio determinado. ¿Qué pasa? Pues que en verano, por lo general, es cuando menos llueve y cuando más agua necesitamos para actividades como puede ser el turismo, ¿no? En el caso de Canarias o en el caso de otras actividades. Entonces, hemos tenido bastantes conflictos, no guerras, sino conflictos, pues con todo el tema del trasvase Tajo Segura. Entonces, hay regiones que tienen más agua, hay al lado regiones donde que vivimos, tienen ¿no? menos. Nos están robando el agua. Es que es ¡Justo! algo, o sea, Ya. perdóname que te diga, es que es así. O sea, aquí Sara, Claro, por no, favor, así también es. Sara Robisco, que nos escucha seguramente, es que nos están robando el agua para la maldita huerta de Murcia. Lo siento, murcianos. Cambiar la huerta a otro lado. Sí. Que No, es he así. dicho así es, no, que se estén robando agua, quiero clarificar, a ver si va a ser mi primera vez No, y no. mi última vez en el podcast, encima vengo recomendada por Ignacio, pero para que os hagáis una idea de la importancia que tiene el agua en los diferentes territorios, va desde trasvase sí, trasvase no, nos roba el agua a los murcianos, o los de Castilla-La Mancha, ¿no? Son los egoístas y no nos quieren dar agua que les sobra, pues esto se puede complicar mucho más teniendo tensiones. Todo esto depende, o sea, el agua moviliza masas, un poco como el fútbol, ¿no? Entonces, el agua en España y en otras regiones está bastante politizada, entonces es clave para el desarrollo del territorio, clave para discursos que se han relacionado en torno al territorio, narrativas, pues a modo de ejemplo, pues en Murcia el agua es muy importante para la agricultura, ¿no? Pero en Madrid, que no tenemos un porcentaje muy elevado de agricultura, cuando hicimos una encuesta en Elcano, nos salía que en caso de sequía los ciudadanos priorizaban el
el uso del agua para agricultura. Entonces, esas narrativas, esos Ujú. discursos políticos han arraigado mucho en el territorio. Entonces, bueno, os estoy dando diferentes marcos de geopolítica porque la geopolítica del agua va más allá de conflictos, incluso conflictos armados, sino son todas las relaciones que hay en torno a este recurso en el territorio, que van desde las relaciones entre los diferentes agentes, pues ya sea lo que hemos hablado de trasvases, ya sea en Oriente Medio con las desaladoras, conflictos sociales por la falta de agua. Entonces, no sé, os pregunto, aunque sois vosotros los que preguntan, os pregunto a vosotros si os cortasen el agua durante varios días, ¿saldríais a la calle a protestar? Pues Hombre, ahí lo claro, lanzo. Claro, claro. A ver, yo es verdad que sí. soy gamer y que de vez en cuando, pues algún día sí estoy sin ducharme, pero claro, pero es que hay que beber, cocinar. Entonces, es verdad que a los otakus yo No, creo que tardarían un tiempo en darse cuenta de lo que se les acaba el Monster, pero Ismael yo creo que sí se daría cuenta antes. sí, sí, yo me ducho bastante. Pero es súper interesante todo lo que comentas, entonces vamos a ir un poco desgranando todos los pequeños puntos que has comentado de interacción entre diferentes agentes, las presiones que puede haber. Por volver un poco a la mirada más macro, ¿no? Justamente, pues bueno, por el conflicto de Irán y Estados Unidos e Israel, pues se ha visto que una fragilidad geoestratégica, pues las condiciones que tú comentabas que tienen los países del Golfo y la dependencia tan alta que tienen de las desaladoras, se ha visto como un riesgo e incluso un objetivo militar de facto, ¿no? Que incluso, pues imagínate, ¿no? Vamos, imagínate que España entra en guerra, ¿no? Pues las desaladoras de Canarias irían a tomar viento, lo cual sería bueno para los turistas porque huirían, pero el resto de población local lo pasaría mal. Entonces, visto desde este modo, entendemos que, según lo que comentas, el agua es como una commodity, ¿no? Es un recurso que al fin y al cabo, pues, no está dentro de las bolsas de mercado, gracias a Dios. Sí que yo creo recordar que había como una iniciativa hace tiempo que salió de que querían meter como mercados del agua, ¿no? Algo así un poco loco. Pero desde este mundo, el punto, perdón, intentando comparar con una commodity como puede ser la electricidad, como puede ser el petróleo, el agua, siendo un eje tan estratégico, en algún punto en el futuro o hay riesgos o vamos hacia un punto donde el agua sea un detonante como tal de guerras, no mundiales, pero sí de guerras regionales. Por ejemplo, también pasa, ¿no? Entre Egipto y creo que era Etiopía, ¿no? Por el tema del cauce del Nilo. Así es, Entonces, bueno, es un sí, poco. o sea, un poco relacionando agua como commodity, sí que es verdad que es complicado, ¿no? Porque el agua es un recurso vital y es un derecho humano, ¿no? El acceso al agua. Mm, Entonces sí que es verdad que cuando hablamos de agua, cuando se habló de los mercados, que salió en bolsa, ¿no? Que el agua cotizaba en sí, California, o sea, Ujú. era un mercado pequeño local que lo que estaban cotizando eran los derechos de uso, poder intercambiar este derecho a utilizar el agua, ¿no? Entonces sí que es verdad que el agua como es tan local, un mercado a nivel global como puede ser el petróleo, yo lo veo imposible y espero que no lleguemos a ese nivel. Sí que es verdad que como recurso estratégico el agua es muy importante, al igual que el petróleo para muchos países, pero sí que es verdad que una commodity que se comercia en un mercado, de hecho, para que os hagáis una idea, el precio no se comercia en un mercado, no es oferta contra demanda, como puede ser el petróleo, ¿no? De que depende su precio, o de la vivienda en un mercado en el que se pone en juego la oferta y la demanda. Entonces, sí que es una commodity muy importante, pero es muy local y además comerciar con el agua a nivel internacional. ¿Cómo llevamos el agua, por ejemplo? Me lo invento desde Oriente Miedo, perdón, medio, miedo. me ha traicionado el subconsciente, desde Oriente Medio hasta Estados Unidos. Lo vamos a trasladar en barcos, como se escuchó, ¿no? En la sequía Cataluña. Entonces, un poco por Sí. puntualizar, sí que es verdad que el agua una commodity como el petróleo, no, porque sí que tiene características en común, pero por estos elementos que cuento, que no hay un mercado y que es algo muy local y que depende de otros factores, pues sí que es verdad, a raíz de lo de las guerras del agua, sí que ha habido muchísimos conflictos en torno a este recurso. Lo que comentabas de Egipto y Etiopía, ¿no? Además, la gran presa del renacimiento etíope, bueno, a grandes rasgos, que no sé si estés metidos en este conflicto, pues simplificando muchísimo, porque esto lleva años, pues la Ujú. gran presa se inauguró en septiembre de 2025. Entonces había disputas entre estos dos países
Sudán pues ya entró en guerra y bastante tenía con la guerra, pero sí que en principio estaba más de la mano de Egipto. Entonces Egipto aludía a sus derechos históricos, el agua del Nilo es mía, hay unos acuerdos históricos de los años 59, de la época casi colonial. Entonces el agua que pasa por el Nilo es prácticamente, simplificando mucho, como habéis dicho, que es la primera vez que se habla de agua, esto es más complejo, ¿no? Tengo ese derecho histórico a utilizar el agua del Nilo. ¿Qué dice Etiopía? Yo tengo el derecho a utilizar el agua que pasa por mi territorio y me quiero desarrollar porque soy un país muy pobre, que no tengo energía y con esta gran presa podría alimentar de energía a muchísima población, incluso intercambiar a los países ribereños. Entonces, ¿qué pasó? Que Egipto llegó a amenazar porque para Egipto el agua es un tema de seguridad nacional. Llegó a amenazar, pero nunca llegó a un conflicto armado, nunca hubo armas de por medio. Con esto quiero decir que hablar de guerras del agua, como las entendemos, ¿no? En estilo Hollywood, ¿no? Película de guerra del agua o la Tercera Guerra Mundial del agua, hasta la fecha ha habido muy pocas guerras donde ha sido directamente por el agua. Por ejemplo, el conflicto de Darfur puede ser lo que más se asemeje a una guerra del agua. Fue en Sudán, en el Sahel, escasez del recurso entre los ganaderos y agricultores que se peleaban por el agua, y ahí había de base también temas étnicos y religiosos. Entonces, sí que con esto que quería aclarar, que sí que unas guerras del agua no espero, aunque no me atrevo ya a decir nada, como está el mundo y siempre que haya un componente humano pues puede pasar de todo, pero guerras del agua donde el agua sea la única causa, no creo. Conflictos del agua, muchos y cada vez más, sobre todo en aquellos territorios donde no haya una estabilidad institucional, como puede haber en España. No me imagino, ¿no?, que vaya el ejército murciano, ¿no?, en contra de Castilla-La Mancha. Hombre. ¿No? Esperemos, ¿no? Esperemos. Yo voy Nunca se sabe. el primero ¿No? con el rifle y la espada, claro, lo que haga falta. Pero sí que es verdad que hay muchas tensiones, ¿no? Y sobre todo donde no hay acuerdos. No hay acuerdos en el Nilo, no hay acuerdos Tigris-Éufrates, Turquía, Irak, Siria. Bueno, esto daría para mucho un podcast solo de geopolítica del agua. Entonces, no sé si me estoy desviando mucho, pero espero haber contestado la respuesta. Sí, o sea, me recuerdas además cuando estuve en Jordania, estuve en el Mar Muerto, y el Mar Muerto se está secando porque uno de los ríos más importantes que alimenta el Mar Muerto viene de Israel, e Israel plantó una presa y dijo, este agua es para mí, a mí el Mar Muerto me da igual. Y entonces le quitó todo ese agua a Jordania, y por eso el Mar Muerto se está secando, porque Israel está cerrando uno de los flujos principales de circulación de agua. Entonces, sí, es que es importantísimo. Y es verdad que los ríos pasan por varios países y los países pueden usar esos cauces como les dé la gana, y eso obviamente pues va a generar muchos conflictos. Lo que también genera muchos conflictos, Sofía, que es la pregunta verdadera, o sea, la pregunta de verdad por la que estás aquí, que es lo que le interesa a todo el mundo que está escuchando este podcast, es: ¿el agua de Madrid es tan buena como dicen, o la gente es la se lo mejor está de inventando? España? Eso es. El agua de Madrid, ¿podríamos decir que el agua de Madrid es la mejor del mundo, que es al final lo que interesa? A ver, es que estoy un poco sesgada porque soy madrileña y justo me pilláis, mira, también bebiendo agua de grifo. Entonces, reconocerás a un madrileño preguntando si el agua de grifo se puede beber. No me atrevo a decir, porque esto va a quedar grabado, que es la mejor del mundo, pero sí que está dentro de una de las mejores del mundo y tenemos mucha suerte porque el agua de grifo de Madrid es maravillosa. Y no me paga el canal de Isabel II. Pero claro, pero estoy sesgada, o sea, Claro. soy fruto igual de la desinformación, entonces no soy, tendréis que invitar a otra persona que no sea. Pero por ejemplo, mi padre es sevillano y dice que el agua de Madrid es la mejor, y muchas veces yo, que veraneo en Valencia, pues considero que el sabor del agua es de bastante calidad, pero porque es también de bastante calidad en el origen. De hecho, Madrid se llama Madrid por el agua. ¿Ah, sí? Sí. Sí, la Madrid, bueno, ahora es cuando lo vea. Me explicaron, sí, teníamos unos grandes acuíferos y viene del agua. Os lo busco ahora porque os busqué la historia y os la pasaré, que no quiero perder mucho tiempo, pero sí. No. Su origen está en el agua. Anda. O sea que, claro, todo el sentido del mundo que sea la mejor de todas. Bueno, yo no me quiero pronunciar porque no voy a hacer que ahora arranque un conflicto diplomático internacional hablando del agua de Madrid. No sé si el agua de Madrid se convertirá también en el futuro en una commodity.
la verdad que suena raro, ¿no? Que un recurso básico No, de primera necesidad se convierta en un recurso de mercado. Yo qué sé, imagínate qué le pasa con la vivienda, ¿no? Que de repente la vivienda, recurso de primera necesidad, de repente se convierte en un bien de mercado. O sea, sería loquísimo que pasara eso, ¿no? Y más en Madrid, o sea, claro. Es Vamos, una vamos, locura. claro. claro, es que son Tenemos que cosas. compensar. El agua, no podemos tener toda agua o vivienda, hay que elegir. Es verdad. Pero Bueno, en ese punto, yo quiero incidir porque justamente yo viví un proceso como de privatización de la empresa pública en mi pueblo, en Ciudad Real, en el Alcázar de San Juan, Villa Imperial Romana y nudo ferroviario, como y todo el nudo mundo sabe. ferroviario. Entonces, esa tendencia que comentabas, obviamente no es una commodity, pero sí que hay cierta tendencia a privatizar el recurso a nivel local o siempre esas dinámicas. Oye, pues obviamente cuando las personas o las empresas intentan coger un recurso que es limitado y ponerle un valor y privatizar y sacar beneficios, es algo inherente al ser humano, iba a decir, no, al capitalismo. Entonces, ese punto de privatización del agua, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Desde qué punto debería tratar de protegerse o mantenerse pública al ser ese recurso básico y las tendencias y también intereses que puede haber detrás de ello? O sea, me parece súper interesante porque sí que es verdad que el agua, o sea, el agua reconocida jurídicamente en España es un bien de titularidad pública. El agua es gratis, o sea, el agua como recurso. ¿Qué pasa? Que nosotros al abrir el grifo hay una serie de Mm. infraestructura que tenemos que pagar. Entonces, ¿qué pasa? La gestión, o sea, el agua urbana, porque, bueno, que os voy a contar, ¿no? España, España hay 17 comunidades autónomas y demás, entonces el mundo del agua está muy atomizado. O sea, el agua urbana es gestión municipal por si Claro. los oyentes no lo sabían. Entonces, quien gestiona el agua es el ayuntamiento, pero puede delegar y esa gestión puede ser pública, puede ser privada, puede ser mixta, tanto pública como privada, o puede directamente, como ocurre en Zaragoza, ser el propio ayuntamiento quien gestiona el recurso. Entonces, lo que se privatiza no es el agua en sí, al Ujú. menos en España, es la gestión del recurso. ¿Por qué se hace esto? Pues bueno, como economista te diría por economías de escala, porque es verdad que muchas veces muchas empresas privadas ya tienen el conocimiento, tienen la técnica, tienen los recursos financieros y luego también, por ejemplo, en el caso de Madrid, el canal de Isabel II es una empresa de gestión pública, pero a lo mejor Ujú. en Cataluña tenemos empresas de gestión privada. Entonces, el agua en sí Mm. esperemos que nunca se privatice como recurso, pero la gestión es pública y privada, pero tienen que rendir cuentas al ayuntamiento. Por ejemplo, hoy estamos sacando un montón de melones, voy a sacar otro más, el tema del Ujú. precio del agua. Esto no estaba en el guión, pero es una de las cosas, uno de los Adelante. Sí, debates sí. que la gente, los políticos tiemblan muchas veces cuando tienen que subir los precios del agua y la sociedad pues generalmente pues que subas el precio del agua dices, uy, pero ¿por qué me vas a subir? Y cuento todo esto porque la decisión definitiva la tienen los ayuntamientos en sus ordenanzas locales. Esa empresa, que a lo mejor puede ser privada, le dice al ayuntamiento, oye, es necesario subir el agua más que nada porque tú no estás pagando por el agua, estás pagando por el servicio que el agua llegue a tu casa y luego que el agua se vaya de tu casa, es decir, que se depure y demás, que eso es otro tema que también hay que tratar. Entonces, Ujú. quien tiene la última palabra son los ayuntamientos. Entonces, justo eso, privatizar el agua, sí que es verdad que en este caso hay desinformación. La gestión a veces es privada, pero en España el agua es un bien de titularidad pública. De hecho, en Canarias, con la ley de aguas, lo tendría que revisar, había muchos pozos que eran de titularidad privada, es decir, quien tenía un pozo en su Sí, casa, y galería. creo Ujú. que galería, Sí. pero eso cada vez menos y va por concesiones, entonces sí que es verdad que ya ahí hay gente pues que he escuchado de todo, que la gestión privada es mejor. Hay gente que me dice peor, que desde que en su pueblo gestiona el agua, entonces ahí pues yo Mm. como investigadora te diría que habría que analizar datos. Pero es verdad que el agua esperemos que nunca sea un commodity y espero que nadie se os a juicio. Bueno, igual Trump piensa que debería, pero yo creo que al menos en España, sea la gestión pública o privada, nadie piensa eso. Porque también dispara un montón de conflictos pues políticos, territoriales, sociales. Ahora que sacas el Sí. tema de Canarias, la realidad es que sí, como tú decías, pues extraemos el agua
ya, bueno, antes era una gran parte, ahora no es tan una gran parte de galerías, que son, Acuíferos. para los telespectadores que nos están telespectando, Claro. son perforaciones horizontales, no son verticales, sino son horizontales dentro de la montaña, y desde ahí se extrae agua. Pero claro, lleva pasando ya muchísimos años que se consume más agua de la que pues Ujú. de la que se puede extraer de la tierra y de la que se desala. Por lo tanto, cada vez extraemos más agua del subsuelo y va bajando el nivel freático, ¿no? Como que las islas se van quedando sin agua. Esto ya hace muchos años que se viene alertando de la necesidad de construir más plantas desaladoras, bueno, o de controlar nuestro consumo de agua, pero como parece que lo del control del consumo de agua no va a pasar, se viene alertando de que hace falta construir más plantas desaladoras, pero no se construyen. ¿Por qué? Esto también preguntándome yo desde la curiosidad, ¿por qué crees que pasa esto? O sea, ¿qué implica la construcción de una desaladora? Porque claro, entiendo que la obra de la construcción de una desaladora es algo también de gestión, pues a nivel de cabildo de la isla o de Pero, provincia o de comunidad autónoma. y déjame que meta la cuñita de la cantidad enorme de desaladoras privadas que hay en Canarias. Y también nos Ujú. hablas un poquito de eso, porque me parece algo que descubrí hace poco y me dejó anonadado total. Así es, o sea, están los promotores de la iniciativa de construir la desaladora, luego están quienes gestionan esa desaladora cuando está en funcionamiento y luego la demanda de ese agua desalada. Entonces, quien gestiona, o sea, la concesión al fin de cuentas es del cabildo, ¿no? Pero puede ser tanto de iniciativa pública o privada. Y de hecho, estuve revisando y creo que hay más de iniciativa privada que de Sí, iniciativa sí. pública, si no me equivoco. Entonces, no es como las grandes infraestructuras que hay en Spa, de embalses y de que eso sí que es una iniciativa pública, pero el tema de las desaladoras, cualquiera que cumpla una serie de requisitos. Entonces, uno de los problemas es lo que se tarda, bueno, lo que también pasa en el mundo de la energía, que vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, Ujú. lo que se llama, ¿no?, el permitting, ¿no? Hasta que Sí. tramitas y demás, el tiempo que tardas en que te acepten la solicitud. Luego, una vez que te aceptan la solicitud, o sea, se suelen tardar años, en torno a 3 o 5 años en aceptar la solicitud. Luego que haya aceptación social, porque es verdad que la desalación va por modas, porque hasta hace poco, ya que tuvisteis hace poco un podcast de nuclear, Ujú. eran las nucleares del sector del agua. Ahora hay muchísimo menos desconocimiento porque decían, son muy caras, consumen muchísima energía, tienen un impacto ambiental muy elevado. Entonces, ahora a nivel europeo hay un lobby importante que está un poco en contra de la desalación. Ahora os explicaré con más detalle. Entonces, es un proceso que se tarda bastante tiempo. De hecho, en Cataluña, a raíz de la sequía, lo escuchasteis que decían de mandar barcos, ¿no?, con agua Sí. desde Saguntoas, Ujú. que eso desde un punto de vista económico es totalmente ineficiente. Entonces, Claro. se tarda mucho en construir la desaladora, luego se necesita hacer una serie de estudios de impactos ambientales que se tarda también tiempo en que te los aprueben y luego necesitas un espacio. Normalmente se construye en torno a las costas y ahora para que el consumo energético sea mucho menor se está integrando las renovables. Entonces necesitas desaladoras que dentro de la desaladora, un poco como pasa en Oriente Medio, tengas al lado esa central eléctrica, ya sea energía solar o cualquier tipo de energía. Entonces es complicado. Y luego eso, lo que os comentaba, la aceptación social, que la sociedad acepte esta desalación, que entiendo que en Canarias, por lo que comentas, no, porque no hay problema porque hay una necesidad de agua. Y siempre que hay necesidad, pues oye, mejor que no tener agua, pues agua desalada o el agua que sea. Entonces es un proceso que se tarda. Pero en desalación sois pioneros en Canarias, de hecho habéis recibido un premio porque tenéis una de las desaladoras que menos energía consume, en torno, si no me equivoco, cerca del límite termodinámico, 1,76 kilovatios por metro cúbico, cuando lo normal, por osmosis inversa, que es la tecnología más potente y más eficiente, suele ser en torno a 3 kilovatios hora. O sea, enhorabuena porque estáis haciendo grandes esfuerzos. Pero yo Ah, soy pues las que... no lo sabía. Sí, sí, os lo pasaré, os han dado un premio. Ujú. Así que, oye, Y no te pues enteras, Marcial, joder. No, la verdad que no, lo decía Sofía antes de empezar Eso es sí, bueno. el agua es el gran olvidado, o sea, así mm, es. Vale. normalmente uno no piensa de dónde viene el agua, además
relativamente barata, ¿no? El agua en casa no varía mucho el precio tampoco, no hay un mercado del agua, entonces no salen las noticias porque no sube el precio del agua de repente un montón. Sale, claro, sale cuando hay sequía, como en el caso de hace unos años, el caso de Cataluña, etcétera, pero como que parece que damos por hecho el resto del año que el agua, pues a ver el Mm. grifo y está ahí y tiene un montón de implicaciones detrás. De hecho, una de Luego está el las tema. Sí, sí, dale, dale, perdón. digo, Sí. una de las Sí. cosas que alerta el último informe del IPCC, por ejemplo, es Mm, la escasez del agua. Y de hecho hay un mapa donde se ve por zonas qué zonas van a sufrir más sequías y qué zonas van a sufrir menos sequías conforme vayamos mm. aumentando la temperatura media global. Y España es uno de los países que en proporción se va a ver más afectado por el cambio climático. Em, y al final nos preocupa el cambio climático, pero no lo asociamos tanto con una falta de agua. Entonces, también te pregunto, Sofía, ¿qué podemos hacer para integrar el agua en nuestra lucha contra el cambio climático, para gestionarla bien? De hecho, mira, me acabo de acordar ahora, tuvimos en nuestras primeras temporadas un programa con Pablo Ross hablando del tema Ajá. del Mar Menor, Del hablamos un Mar poco de Menor. todo lo que pasaba y tal, pero es que ni siquiera había pensado yo que tiene que ver también con agua, con la gestión del agua, con cuánto usamos, con cuánto dejamos de usar. ¿Cómo vinculamos todo eso, sobre todo en el imaginario colectivo? Pues es complicado porque realmente del agua nos acordamos cuando falta o cuando sobra, Claro, ¿no? Cuando salen o Mm, sea, los grandes medios, ¿no?, de comunicación a nivel nacional o a nivel local, pues hablan, pues, ay, por desgracia, lo que pasó en la Dana en Valencia, o cuando hay una sequía muy grande, como en Andalucía, Cataluña, o cuando hay algún problema, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nosotros como ciudadanos, pues pensamos como el agua tiene ese bajo precio, o sea, el precio es, en el caso del agua, no funciona como incentivo, como pasa en el caso de la energía, que la energía es, ¿no?, es mirar la factura de la luz y dice, uy, pues voy a pagar la luz cuando no la estoy claro, utilizando, ¿no? claro. En mm. cambio, en temas de agua, pues hay gente que a lo mejor, pues ya sé que algunos os ducháis más que otros, ¿no? Pero a lo mejor están media hora duchándose y, o sea, entonces, fuera de esta, bueno, de esta medio broma, sí que es verdad que el tema, o sea, los ciudadanos sí que están concienciados, sobre todo los ciudadanos que están en zonas con escasez hídrica, pero no es solo un tema de que el ciudadano cierre el grifo. O sea, nosotros estamos concienciados, nos estamos preocupados. En la encuesta que hicimos, que lideré, salía que estábamos preocupados por el agua. 6 de cada 10 españoles les preocupaba el agua, pero no solo temas de escasez, sino también contaminación y temas de, pues, de inundaciones. Este Ujú. trabajo de campo, pensar que se hizo entre febrero y marzo de 2025, que había pasado una dana, pero la escasez seguía un poco en el imaginario colectivo. Entonces, estaban muy preocupados, pero había una brecha entre la preocupación y la acción. ¿Por qué? Porque faltan incentivos, no solo en tema de incentivo de precio, ¿no?, de señal económica, que no estoy diciendo que haya que subir el precio del agua y que haya que ponerlo al nivel del precio de la energía, pero incentivos de comportamiento, ¿no? Lo que llamamos en economía la presión de los pares. Muchas Claro, veces funciona mucho lo que hacen los vecinos. O sea, si mi vecino cierra el grifo o tiene comportamientos más proambientales, oye, yo no va a ser lo único, ¿no? Un poco lo que pasó con poner paneles solares en las, ¿no?, ujú, en los edificios, en las comunidades. Entonces, luego también es un tema de que la solución, la alternativa tiene que ser fácil y sostenible. Pues para un ciudadano, pues a lo mejor si la solución es cerrar el grifo, yo creo que cerrar el grifo no nos cuesta tanto. Pero el tema del agua es complejo y va mucho más allá de lo que podemos hacer los ciudadanos. El 70% aproximadamente del consumo es la agricultura, que es el gran Mm. elefante en la habitación. El claro. 15-20% es la energía. Entonces nosotros como ciudadanos podemos estar concienciados, llevar a cabo prácticas más sostenibles, generar una serie de incentivos y aparte estamos muy mal informados. O sea, percibimos que el agua es cara en línea con el teléfono móvil. Luego también pensamos que el mayor consumidor es la industria cuando es la agricultura, es decir, una mezcla de falta de incentivos, percepciones que muchas veces están distorsionadas o narrativas que calan en la sociedad. Y luego junto a, pues, esas dos dinámicas, más que muchas veces no actuamos hasta que no vemos que va a haber restricciones y que Ujú. somos humanos por naturaleza y o nos ponen las cosas fáciles y nos dan incentivos o no hay cosas que hacer. Entonces, así todo un poquito mezclado, el agua es bastante compleja, pero sí que es verdad que destacaría un poco estas ideas. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Pues usar de forma más sostenible el recurso,
Luego apostar por recursos no convencionales, desalación, reutilización, no tenía sentido que descarguemos las cisternas con agua potable, con lo que cuesta Claro. potabilizar ese agua. Llevar a cabo prácticas más sostenibles, pero también tendremos que ver en el resto de sectores, que no son pocos, donde el agua es clave, pues qué hacemos como país, ¿no? O nos quedamos sin turismo, sin agricultura, cambiamos el modelo económico. Es un tema complicado. Claro, Aquí claro. Uy, sí, me perdón, dale. dispara, perdona Isma, pero me disparas como un montón Dispara, de dispara. preguntas sobre esto. Perdón, perdonad, como me ha dicho Sí, que no había sí. de agua, os he lanzado aquí, no sé si me he ido por... No, no, Pero muy como bien, tengo... muy bien. como- La verdad que me da muchísima curiosidad todas estas cosas. Como tampoco sé, es que se me plantean un montón de preguntas. La primera, Mm, acordándome del programa que grabamos también con Pablo Ross, él daba un dato que, o sea, razón con el que das tú, ¿no? De que el 70% del consumo del agua en España se va en la agricultura. Y él hablaba además de que en torno al 50-60% de nuestro producto agrícola se exporta. Así que al final estamos exportando en torno al 30 o el 40% más o menos de todo De el agua. agua que consumimos lo estamos exportando para afuera. Si decimos encima que España es un país donde en algunos momentos hay restricciones de agua y en el futuro tendremos más, este melón, ¿cómo crees que lo podremos atacar? El melón de todo el agua que consume la Nunca mejor dicho, agricultura. ¿no? Claro, claro, Eso es. tal cual. Pues menuda pregunta. Yo también me meto en unos Bueno, jardines. Esa es la gran pregunta. No, y pues por, y por sí, complementar, perdona, también el nada. cambio que está habiendo ahora de tendencia hacia... estamos en un país desierto, como, bueno, con alto riesgo de estrés hídrico, y estamos cambiando los cultivos a cultivos de riego. Es decir, estamos poniendo aguacates, poniendo mangos que son agricultura tropical prácticamente. Y ya aquí te dejo el balón. Casi nada, menos mal que soy del Betis y no es broma, y estoy acostumbrada a estos partidos. Pues dicho esto, o sea, es el gran tema, porque o sea, aquí entran en juego muchos factores. Hemos apostado, ¿no?, por un modelo, corregirme si no estáis de acuerdo, económico que se basa en algunos territorios en la agricultura, ¿no? No es que la Ujú. agricultura tenga un gran peso en el PIB, pero sí que es un sector estratégico porque, como bien comentáis, somos un poco la huerta de Europa y muchos de los cultivos que se producen pues se exportan, ¿no? Efectivamente, porque si somos tradicionalmente, ¿no?, el Mediterráneo, la vid, el olivo y los cereales, que eran cultivos de secano, hemos transformado en cultivos de regadío. Pues un tema de rentabilidad es mucho, no sé decir la cifra exacta, pero la rentabilidad y la productividad que tiene el regadío, o sea, está a años luz de la rentabilidad que tiene el secano, que depende de si llueve o no llueve, ¿no? Que estás Ujú. a merced de lo que lleva. Sí que es verdad que, claro, ¿qué cultivan los agricultores? Pues lo que se demanda en el mercado. Claro, ¿Nuestra dieta qué demanda cada vez más? Pues aguacate. aguacates, de hecho, en Málaga, Claro, aguacates. Ahora no se me ocurren más cosas que consuman muchísimo agua, aguacates, Pero ¿no? Que la ves. mango, aguacate, mango, mango, eh, el mango, sandía, melones, o sea, sí, sí. papayas, hay de todo. Además todo el año. O sea, ya queremos Sí, sandía sí, todo sí, el claro. año, aguacate todo el año, mango Eso todo el es. año. Y sí que es verdad que en España se dan condiciones, tenemos el clima mediterráneo, que en esas regiones, justo Murcia, Andalucía, Almería, donde, bueno, Almería de Andalucía, donde menos agua hay, es donde más productiva es la agricultura. Ujú. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que es eso, que estamos apostando por un modelo agrícola que se basa en cultivos que cada vez consumen más agua, a la vez tenemos menos agua. ¿Qué se está haciendo? Pues está apostando estos agricultores por agua desalada y también por lo que se llama agua regenerada, que es que el agua residual la tratan de forma que se pueda volver a reutilizar en el sistema. Que eso es otro de los temas que se está apostando mucho, tanto desalada como regenerada, para poder seguir siendo productivos. Pero efectivamente es una paradoja. Entonces ahí viene la pregunta. O sea, es complicado responder porque luego está también el tema de Europa, la PAC. Hemos apostado por una serie de cultivos, hemos dado una serie de incentivos a una serie de agricultores en determinados territorios para que produzcan una serie de cultivos. Muchas veces no tienen agua suficiente, son los más vulnerables al cambio climático, pero a su vez no estamos dando herramientas o soluciones para que cambiemos de cultivo, volvamos todo al secano o veamos qué modelo productivo es más eficiente. O sea, tenemos muchos problemas en el Mar Menor
que de hecho no sé si os comentaron, uno de los mayores indicadores es que el precio de las casas bajó muchísimo, o sea, un indicador Ostras. de lo que... Sí, hay un estudio muy interesante que hay una relación entre la contaminación, entonces tenéis toda la razón, o sea, el 70% del agua la consume la agricultura, están cultivando cosas que exportamos. Muchas veces dicen seguridad alimentaria. En caso de España, no es solo seguridad alimentaria, aparte se exporta. ¿Cuál es la solución? Cambiamos de cultivos, cambiamos de modelo, nos vamos hacia otros modelos, otras industrias que consumen menos agua. ¿Qué hacemos con estos agricultores? Los reincorporamos a otros sectores, un poco lo que pasó con la minería. Entonces, el Ujú. tema, la pregunta que habéis hecho, no sé si os he respondido algo, es bastante compleja porque creo que entran Mm. en juego muchas políticas, regulaciones, luego a nivel Europa y como consumidores que demandamos cosas que consumen muchísimo agua. Y muchos olivos antes eran de secano y las han vuelto de regadío, lo cual es un sinsentido, ¿no? Porque el regadío es mucho más productivo y puedes alimentar a mucha más gente con menos. Y de hecho, somos pioneros en España en esos temas, en desalación, en reutilización, en ser muy eficientes en el uso del agua porque no nos ha quedado otra. Entonces, solución, pues sinceramente veo una solución complicada que tiene un gran coste político, ¿no? Intentar Y cambiar nuestro social, modelo claro. y social, Eso. o sea, ¿qué Porque la gente hacemos con las tampoco. agrícolas? Que justo no es responsable. La tostada de aguacate por la mañana de desayunito, mucha gente, 45 millones de Abocado, personas, para abocado quitarse todas, eso. ¿eh? Todo el mundo a desayunarse abocado todas por la mañana. Es que, madre mía. Claro, Justo. es que también la gente, yo Mm. estoy pensando, y la gente tampoco, ¿cómo desincentivamos o incentivamos a la gente? O sea, más allá de una concienciación, ¿no? De que mi madre o mi padre me gritaban de pequeño, dúchate rápido, no gastes agua, no sé qué, no sé cuánto. O sea, más allá de ese ahorra agua que te decían de pequeño, no tenemos tampoco un incentivo para Bueno, no comer aguacates o comer de temporada o pero ¿no no. tienes la sensación de que antes había campañas de publicidad en contra de la sequía? Oye, pues igual puede ser una solución decir, estos productos tienen una huella hídrica mucho mayor, porque yo sí que tengo la sensación de que se ha hecho mucho más por fomentar una cultura del agua o del ahorro del agua por parte del consumo de hogar, como puede ser. Pero Mm. bueno, igual en esta parte cultural y alimenticia y agrícola no hay tanto, digamos, un mensaje público de calado por parte de las instituciones políticas, en este caso, que son las que deberían ponerlo. O sea, eso es clave la comunicación. De hecho, os acordáis, bueno, igual hace muchos años las campañas que iban como la sequía o tema de Sí, incendios, o incluso me acuerdo de pequeña con el oso panda, que todos, o sea, que estábamos, y los linces, que estábamos todos preocupadísimos. Sí que claro. es verdad que, claro, nosotros hablamos de agua, pero hay una huella hídrica indirecta, o sea, agua. Los ciudadanos pensamos de agua cuando bebemos, pero no los alimentos que comemos. Entonces, se está haciendo esfuerzos. Un poco en vez de no estamos tan adelantados como la huella de carbono en los productos de la huella hídrica, ¿no? Que el ciudadano esté más informado de, oiga, pues para producir este aguacate, pues se ha consumido tanta agua, se ha necesitado tanta energía y demás, un poco de concienciación. Y le voy al ciudadano, pues que vea incentivo, porque muchas veces el aguacate, iba a decir el desincentivo, el coste, Es el pero los precio, aguacates, el precio son claro. caros y no de sentir. Mm, A ver, yo decir que desayuno jamón con tomate, pero bueno, o sea, no sé de aguacates, pero porque estoy concienciada, pero no estoy eso es. diciendo deja de comer cada aguacates porque ahora tenemos un problema también de que mucha desinformación, discursos en contra del cambio climático, que coarta mi libertad, que van contra la economía, que me aleccionan, ¿no? Para que no consuma Pero, carne. Entonces es complicado, pero sí que es verdad comunicar y dar información. Hay un problema muy importante en la comunicación en el sector. Somos muy técnicos. Hablamos de hectómetros cúbicos, de metros cúbicos. Los ciudadanos no entienden. Y de hecho, a raíz de la encuesta que hicimos el Cano, están muy desinformados. Y no es que los mm, ciudadanos no, los ciudadanos cuando están informados, cuando se les explica, gracias a ellos en Andalucía y en Cataluña, la sequía se lleva a cabo también por una gestión de demanda. Redujeron muchísimo el consumo. Pero cuando tú les explicas, y los agricultores, no estoy hablando de las grandes corporaciones, los agricultores que viven de eso, son los primeros interesados en consumir el menor recurso posible. Entonces es lo que comentáis vosotros. Hace falta comunicación, transparencia en un mundo que vivimos con poca credibilidad en las instituciones y luego, bueno, pues ser conscientes de que las decisiones que tomamos, pues ya haya cada uno, pero no sé qué economía o qué país queremos
queremos dejar. Suena igual a discurso vacío, No, pero... No, no, está muy bien porque totalmente. además Sí, sí. me hila con lo Sí. siguiente que te quiero preguntar, porque Mm, bueno, nos estamos yendo un poquito de tiempo, pero es que esto es ya. súper interesante. No. No te Pero preocupes. Luego te traemos solo otro día para claro, Ay, luego a hablar lo de mejor encantada, una, sí. Yo encantada de venir y hablar de lo que queráis, porque os he hablado de todo menos de lo que tenía que hablar, pero o bueno, sea, yo me No, alegro. hablas de, aquí hablas de la necesidad de la información y justo lo que estamos viendo en los últimos meses, años, es justo lo contrario, desinformación, ¿no? No solo con lo que ya hemos hablado, por ejemplo, de todos los bulos alrededor de la Dana, por ejemplo, o alrededor de la sequía de Barcelona, que si, bueno, sin hablar del negacionismo, ¿no? De que por lo visto ahora la gente controla con un radar cuando llueve, cuando no, los aviones, o sea, quitando toda esa gente que está loca, sí que hay una desinformación que ha calado bastante, como por ejemplo lo de que se están destruyendo presas, que al final no es real, que se están tirando presas para que haya menos agua. O sea, ¿cómo luchamos también contra esa desinformación que ahora también está usando argumentos relacionados con el agua? Así es, o sea, escuchas cada cosa y ya no solo desinformación, sino falsos mitos. Es que el problema es que tiran el agua al mar y dices, Dios mío, ¿esto cómo bueno, llega? Bueno. Bueno, Eh, eso eh, ya, cosas así que he escuchado yo cuando digo que me dedico al agua y genera, entonces, en ese sentido, o sea, creo que es clave que desde las instituciones tenemos que comunicar más rápido y mejor, sobre todo en temas de crisis. Normalmente la desinformación, donde encuentra el hueco más grande es en temas de danas, de presas, todo esto de las presas surgió a raíz de la dana. Entonces, en temas de crisis, creo que hace falta y no creo que no se ha hecho bien de parte o sea, por las instituciones y por quien tiene que comunicar, los medios de comunicación, una comunicación más rápida y verídica, porque hay una paradoja. Leí un estudio que dice que la mayoría de los jóvenes se informan con las redes sociales y no solo los jóvenes, pero que los medios que más credibilidad dan son los medios tradicionales. Entonces es una paradoja. O sea, tú te comunicas, o sea, tú te informas, perdón, con redes sociales, pero no te fías y de lo que más te fías, que son los medios tradicionales que están en crisis, no no los lo lees. consumo. Entonces, no los consumes. Menuda paradoja. Entonces, soluciones. La primera, comunicar en situaciones de crisis, cogerte el toro por los cuernos y comunicar mejor y más rápido, ser más proactivo. Luego, lo que se llama alfabetización mediática, lo que pasa, hay los fact-checkers, ¿no? Me están intentando inculcar ideas que no son, no sé, yo creo que aquí es clave la educación desde pequeños. Igual que nos educa, o sea, la educación a mí, yo estoy muy concienciada con el agua, pero mi padre es sevillano, viví una sequía, cerré el grifo, no tenía grifo para ducharme, yo venía de Madrid y digo, ¿esto qué es? Entonces, desde pequeño una educación ambiental, que por ejemplo, mis sobrinos en el colegio están bastante, yo veo a los niños ahora más concienciados con el medio ambiente. Ujú. No sé si opináis lo mismo. Luego, más que Almeida seguro, sí, porque cuando la pregunta está del Amazonas, no sé si os acordáis, o Notre Dame, ay, no dijeron sé. los niños, oye, qué es más importante, Notre Dame o el Amazonas? Y Me dijo acuerdo. Almeida, Notre Dame, y dijeron los niños, pero el Amazonas es un bosque, es mucho más importante. Bueno, nada, sí, sí, Nada, no, o perdón. sea, curioso, o sea, no es comunicar mejor y más rápido en situaciones de crisis. Creo que ahí no lo hicieron bien las instituciones, mi opinión personal. Igual me estoy mojando demasiado, pero bueno, así Bueno, es somos que el los programa va del agua. somos los del agua. Claro, Así. es que el programa va del agua. Luego, Ah, alfabetización mediática, es decir, educación, sensibilización. Esto es lo que he escuchado yo en los foros de desinformación, pero que no encuentran una solución, porque o sea, desarrollar el pensamiento crítico, o sea, un poco la educación va por desarrollar el pensamiento crítico. A mí me pasó, no sé si visteis el vídeo de Netanyahu, yo pensé que era la inteligencia artificial y parece ser que era un vídeo real. Entonces, una de las preocupaciones que tienen quien se dedica más a la desinformación es que muchas veces nos pensamos que vídeos reales están hechos por inteligencia artificial y al revés. Entonces, una clave es desarrollar el pensamiento crítico, perdón, y clínico igual y el también, clínico de crítico y Netanyahu clínico también. y de cualquier, también, crítico, pero bueno, es que es muy complicado. Entonces yo creo que hay que mezclar, que no es solo una solución. Educación, como os he comentado, no sé qué opináis vosotros, comunicar mejor y más rápido, hacer campañas de sensibilización y luego pues desarrollar desde pequeños el pensamiento crítico y no solo informarnos por un medio o redes sociales. Bueno, claro, yo soy investigadora, intento informarme de diferentes medios, y, pero es un tema, es complicado. Y así que nada, creo que Bueno, tenéis ahí otro podcast para desinformación, para fue- expertos.
Es que tal cual, es que se nos han quedado encima un montón de temas Sí, en el tintero. Y totalmente de acuerdo con lo que dices tú, que no hay una comunicación tampoco efectiva. Yo me acuerdo hace unos años cuando empezó esto de las presas, de que si destruían presas y no sé De cuánto, los una azudes, que eran en realidad de los azudes, putos. sí. sí, se lo Una, río. una de las acciones que hizo el Miteco fue que Teresa Rivera empezó a grabar TikToks que la verdad que tuvieron bastante repercusión, o sea, Sí, se funcionó compartieron bien. bastante y era una información como bastante en píldoras, bastante enfocada y jope, pues a lo mejor esa es una posible respuesta y explicar desde las instituciones de forma mucho más clara, oye, pues está pasando esto, por esto, por esto y por esto, porque si no, sí acabamos cayendo en todas estas cosas de desinformación. Bueno, Tal Sofía, cual. como te digo, se nos han quedado 17 millones de temas en el tintero, pero se nos está acabando el No te- tiempo. Entonces, te tenemos que hacer dos preguntas súper importantes. La primera es que voy a sacar de aquí la varita mágica del programa y te vamos a otorgar la magia de energía granel para que nos respondas a la pregunta más famosa del programa, que es, ahora que tienes poderes mágicos, que tienes esta varita, ¿cómo solucionamos todos estos problemas del agua de los que hemos hablado, todos los melones que hemos abierto, todos los grifos que no hemos cerrado del todo? ¿Cómo solucionamos los problemas del agua de cara al futuro? Pues gracias por la varita, la cojo y bueno, voy a hacer que es una lámpara del genio y voy a pedir tres, me voy a aprovechar y voy a pedir Ah, tres bueno. cosas. O Ujú. sea, mejor gobernanza, o sea, por gobernanza, tema de instituciones y demás. Que el agua, cuando hablamos de agua, importa no solo la cantidad y la calidad. Y luego mejorar la comunicación en el sector. O sea, hay muchas más cosas importantes, pero creo que gobernanza, saber que el agua es cantidad, no es solo cantidad, sino también calidad, garantizar seguridad hídrica y luego mejorar la comunicación en el sector. Diría muchos más, pero me voy a quedar con esos tres, que suelen ser un poco diferentes a lo que lo dice el sector. Y también, bueno, dinero para inversiones, ya que Pues estoy. genial. Han sido 4. Eso lo trae, el dinero lo trae Eso. la gobernanza. Claro, el Ah, dinero al eso es final Claro, verdad, lo. dinero, Claro, eso claro. si hay es. Si buena la gobernanza gobernanza, la incluye trae. todo, eso Claro, es, y claro, viene solo. ahí está perfecto. Pues ahí quedan recogidos esos tres deseos y nada, los anotamos, nos sumamos a ello y ya te lanzamos la última pregunta. Vienes recomendada por Ignacio Urbazos porque a él le preguntamos que si pudiera elegir a nuestro siguiente invitado o invitada, pues a quién elegiría y para hablar de qué. Ignacio te eligió a ti y tú a quién elegirías. No vale decir a Ignacio otra vez. No, muchas gracias, diría Ignacio, muchas gracias por la confianza, espero haber estado a la altura Ujú. de Ignacio y le voy a recomendar a Darío Salinas, que es un experto en geopolítica en temas de minerales críticos, pero también en temas de Uh, agua. Entonces, por si queréis continuar con agua y también en desinformación, porque es verdad que yo en desinformación no soy experta, pero él tiene una consultora pequeñita en temas de ujú. riesgos geopolíticos y puedes abordar con él estos temas que creo que están minerales críticos, agua, si queréis continuar con esta línea, que espero que sí, O sea, y claramente desinformación. Mira, espectacular nombre para dedicarse a minerales. O Sí, sea, me refiero, Darío Salinas, el apellido justo, de loco. claro. Claro, o sea, es Y que de segundo eligió. apellido litio, ¿no? Seguro. Claro. seguro. Y aviso a Ismael que es murciano, ahí lo dejo, así que... Uy, uy. No, ya no pasa peleita. nada. Hemos tenido aquí ya también murcianos. ¿Qué pasa? Que claro, nos juntamos un manchego, un canario y un murciano y ya el Y no podcast lo entra entiende en una nadie. subfrecuencia que es ya imposible es inaudible el podcast. Ya no lo puede escuchar nadie. Entonces, son podcasts muy especiales. Pues, Sofía, la verdad, muchas gracias. Nos pasa siempre con temas con los que no tenemos ni idea, que se abren 7000 puertas, nos deja un montón de dudas y un montón de curiosidades. No descartamos secuestrarte en otro momento y llamarte para otra entrevista. También corresponde, porque claro, Ignacio te invitó 2 veces, a lo mejor tienes que venir 2 veces para cumplir. Él ya preveía que iba a hacer falta profundizar más en muchos de estos temas, así que nada, te agradecemos muchísimo el haber venido y esperamos que te lo hayas pasado bien. Pues muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado súper bien y nada, espero que he aprendido también de cosas de energía y nada, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido cositas del agua y ya cada vez que habléis de energía, pues os acordéis del agua también. Pues Por genial. supuesto. Y Muchas gracias. a los telespectadores que nos están telespectando, ya saben que ahora vamos con nuestra sección de opinión de alta tensión. Hasta pronto.
vamos ya por último con nuestra opinión de alta tensión. En esta ocasión va Ismael Morales López, que no me ha dejado auditar el contenido de esta sección, no me ha dejado escuchar lo que ha preparado, así que vamos a escucharlo todos juntos en este momento. Adelante, Ismael. Hollywood tenía razón. Mejor dicho, Bruce Lee tenía razón. Be water, my friend. El agua no solo es un amigo, es un bien básico de primera necesidad. Todo el mundo necesita agua. Todos los sectores demandan agua. Todos los días, a cada segundo. Ahora mismo estamos consumiendo agua. La agricultura, la industria, nuestras casas, nuestras oficinas e incluso, por supuesto, nuestro propio cuerpo. El agua es el gran olvidado. Solo la tenemos en cuenta cuando falta o cuando llueve a mares. Necesitamos ser conscientes de que no abunda, de que es un recurso muy escaso. Mejores políticas públicas, mejor financiación, circuitos, reutilización, depuración, mejor calidad y una mayor concienciación por parte de cada persona. Esperemos que el agua siga siendo nuestro amigo y no nuestro enemigo. Be water, my friend. Be water, claro que sí, Ismael, bravo. Me gustó. Interesante. Bueno, empezamos a tocar el temita del agua. Déjennos en redes si les apetece más sobre el agua, qué han opinado de este programa, si lo conocían todo, qué temas les ha parecido que se nos han quedado en el tintero. Ya saben que pueden acceder a comentarnos, a insultarme, por lo visto también se puede hacer, y a decirnos lo que quieran en redes sociales, en @PO_renovable, en el LinkedIn de Ismael Morales López, en @siguecorriente, en todas las redes, absolutamente en todas las redes. Y eso, y ya saben que nosotros siempre a ustedes les amamos, que estamos generando ese contenido corto para ustedes con la ayuda de Oikos MSP, la agencia especializada en divulgación científica. Pedro Sánchez, me debes un dinero, recordemos por lo visto, porque me tenía que haber estado pagando y no me ha pagado. Y nada, y ya saben que el día que salgas con una mansión detrás, en plan, como un salón diáfano, claro, ahí diremos. En fin, bueno, y se despide Ismael bebiendo agüita del grifo, como no, del grifo de Candelaria. Así que nos vemos muy próximamente la semana que viene. Chao a todos, muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.